Muchachos, nuestro tema de hoy son las restauraciones provisionales. Todos ustedes han aprobado práctica. Como consecuencia, cada uno de sus tallados, cada uno de sus muñones y coronas que han cementado de manera definitiva, se supone que hayan hecho las diferentes restauraciones provisionales, ¿no es cierto? En anteriores y en posteriores, cualquier pieza tallada, chicos, tiene que estar protegido con una restauración provisoria, sea desvitalizada o sea vital, más aún si es vital, ¿no es cierto? Entonces, las restauraciones provisorias no son otra cosa. Prótesis son prótesis porque sustituyen, pero temporales, ya que se utiliza por un tiempo determinado y que este tiempo puede ser variable de acuerdo al tipo de restauración definitiva que vamos a hacer. Por ejemplo, una jacket se cementa una restauración provisoria porque normalmente las jackets sabemos bien que están indicadas en el sector anterior y por estética difícil que le envíen al paciente sin su provisorio, ¿no es cierto? Y como la jacket demora prácticamente poco tiempo para ser elaborada, de una clase a otra, de un martes a un jueves, por ejemplo, solo ese tiempo va a quedarse la restauración provisoria cementada en boca del paciente, pero debe tener. ¿Por qué? Tratándose de esta jacket, como el ejemplo les he indicado, mantiene la estética. Si mi paciente fuera un presentador de televisión que lea noticias, etcétera, lógico que le es importante. Para ese paciente, muchas veces evita ir al profesional por temor a quedarse sin un diente. Entonces, si vienen a nosotros, tenemos que, cualquiera fuera, tenemos que asegurarles de que ni un día se van a quedar sin restauraciones provisorias. Porque aparte de proporcionar estética en esta ya que en el sector anterior, es el ejemplo que les he dicho, ¿no? Porque de verdad todas las piezas talladas deben ser protegidas con sus respectivas restauraciones provisorias. Por ejemplo, en un sector posterior va a proporcionar superficies para la masticación. El paciente no tiene que sentirse disminuido de ninguna manera. La eficiencia de una restauración provisoria durante su permanencia en boca del paciente, sea corta o un largo tiempo, por ejemplo, para una circoniocerámica o para una metalcerámica, es más largo el tiempo considerarse, ya que en estas coronas se hacen pruebas de subestructura, sea de circonio o sea de metal. Y sobre esto recién va la cerámica. Entonces son más pasos aún. Con la Wiener, chicos. Yo he visto que muchos no hacen prueba de metal. Y créanme, es de vital importancia la prueba de metal, ya que en la prueba vamos a ver el sellado, la fricción, la morfología, vamos a ver los contactos proximales, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la corona. Entonces, se debe hacer prueba de metal. Y eso implica una sesión más para que la próxima o la subsiguiente llegue la parte estética, con la parte estética, sea cerámica, sea acrílica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las restauraciones provisorias? Aparte de proporcionar estética y no, como les digo, no estar afectado el paciente con la parte funcional como es la masticación, también sus tejidos, tanto duros como blandos, van a estar protegidos. Los tejidos duros me refiero al mismo diente. Ya les digo, si se trata de una restauración, de una pieza vital, el paciente tiene que sentirse cómodo, no puede sentir sensibilidad. El paciente no se va a ir con su muñón bien tallado y así, no puedo tomar helado, ni un café, ni un té caliente o una sopa caliente. No, el paciente tiene que sentirse cómodo de principio a fin, chicos. Para esto son los provisorios, para proteger tejidos duros y también tejidos blandos. Me refiero a la posición del tejido gingival, periodontal, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier tratamiento protésico, cualquiera, se trate de metálica, de Wiener, de metal cerámica, de perno muñón, de la que fuera, cualquier restauración debe estar protegida con su respectiva restauración provisoria. Se tiene que hacer sí o sí. A veces ustedes me dicen, doctora,
que ir a recoger a su hijito al kinder. Prevean, muchachos, prevean su tiempo. Para esto, incluso, les digo, dependiendo de la técnica que van a utilizar, podrían ustedes tomar una impresión preliminar el primer día de visita que ven el paciente. Llega el paciente, ustedes elaboran su historia clínica, hacen una profilaxis para tomar el color, además toman una impresión preliminar de la pieza que va a ser tratada. Este modelo preliminar ya va a servir para la siguiente clase estar listo para hacer su restauración provisoria dependiendo de la técnica a realizar. ¿Me dejo entender? Tanto o pieza tallada para un muñón que recepcione cualquier tipo de restauración unitaria o múltiple si se trata de puentes, ustedes ya van a ver este año, si toman fija 2, sí o sí tienen que dejar con provisorio. Entonces, si esta etapa, si esta fase se resuelve con éxito, prácticamente es una influencia muy favorable para el resultado final del tratamiento. Muchas veces los pacientes dicen, si este es mi borrador, ¿cómo llegará a ser mi definitivo, mi limpio? Entonces vienen con más ganas. No por ser provisorio van a ser a las patadas, no muchachos. Esmérense para una restauración provisoria. Sencillamente, ustedes dirán, los pacientes no vuelven porque les ha caído tan bien estar con una restauración provisoria que no vuelven hasta por no pagar. Pero ahí está el criterio de cada uno de ustedes de explicar a su paciente de manera sincera que se trata solamente de una restauración provisoria, temporal, que va a durar solo el tiempo que va a demorar mientras se elabore la restauración definitiva. Tienen que explicar al paciente que el material del cual está constituida aquella restauración provisoria es muy frágil, muy débil. Un acrílico autopolimerizable nunca va a ser como un termo, ¿no es cierto? Un acrílico autopolimerizable jamás va a ser como una cerámica o como un circonio, ¿no es verdad? Entonces, ustedes tienen obligación de explicar a su paciente para que no crea que esa corona le va a durar toda la vida. Mentira. Desde el cemento que se utiliza, un Dical, un Tempibond, a base de hidróxido de calcio, no, pues no, nosotros usamos un hidróxido de calcio como cemento temporal. No es un cemento que adhiera así como un fosfato, como un cemento resinoso. Entonces, el material del cual está constituida una restauración provisoria es para que dure temporalmente y se quede en boca del paciente. Y ustedes tienen que explicar de manera detallada a sus pacientes para que retorne y concluyan su trabajo. Entonces, estas restauraciones provisorias cumplen diversas funciones. Ejemplo, la protección pulpar. Estoy hablando de una pieza vital, ya que la cantidad de estructura dentaria a ser removida va a estar de acuerdo a las necesidades mecánicas y estéticas del caso. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer en este molar, por ejemplo, una metalcerámica, voy a desgastar considerablemente en todas las caras, tanto en oclusal como en las caras libres, ya que debo dar espacio necesario y suficiente para la subestructura de metal y además para la cerámica que va a ir por fuera, quien va a dar el color, la forma, la anatomía, etc. Entonces, dependiendo de las necesidades del caso, vamos a desgastar un poquito más o tal vez menos. Si se trata de una metálica, hoy por hoy, chicos, metálica casi ya no estamos haciendo. Hasta tengo ganas de retirar de nuestro cupo. Voy a hablar con mis colegas, porque ahora los pacientes son más exigentes. Entonces, pero si se trata, por ejemplo, de una jacket, es 1 milímetro a todo lado. Entonces, el desgaste es menor, ¿no es cierto? Por tanto, pero no por eso voy a dejar de hacer provisorio. Entonces, la cantidad de desgaste dentario o de remoción de estructura dentaria depende de las necesidades mecánicas y además estéticas de cada caso. Por tanto, las restauraciones provisorias, junto con el material cementante, que es a base de hidróxido de calcio, van a recuperar al órgano dental, ya que la pulpa, chicos, es el paquete vasculonervioso, prácticamente
es el que nutre a la pieza dentaria, irriga, nutre, ¿cómo les digo? Mantiene húmedo, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos proteger y siempre, chicos, pero siempre preserven la vitalidad de la pieza. Si están frente a una pieza vital, se trate de hacer una restauración unitaria como es una corona, una sola corona, o una restauración múltiple como es un puente, entonces, muchachos, prácticamente tratándose de uno o de dos pilares tallados, cuando se habla de puente, deben estar protegidos. Peor aún si se trata de una pieza vital, una vez más les repito, ya que el paciente debe sentirse cómodo y debemos evitar atingir que reaccione aquel paquete nervioso. Algunas veces se nos puede ir la mano y aproximarnos más a la cámara pulpar durante nuestro tallado. ¿Eso qué implica? Por ese tejido pulpar, ese paquete nervioso, va a sentirse agredido y el paciente va a quedar súper hipersensible. Entonces, muchas veces, si no hemos refrigerado bien durante nuestro tallado o nuestra fresa no estaba nueva y hacemos cierta presión para el tallado y se nos ha ido un poco la mano y nos hemos aproximado mucho a este paquete nervioso, podríamos llegar a necrosar aquel diente, es decir, a desvitalizarlo, cosa que un diente vital con toda la vitalidad llega a mis manos y yo hago una endodoncia. Eso es cometer una iatrogenia. Eso tiene castigo y además cárcel. Chicos, una vez más, repito, que se debe preservar la vitalidad de las piezas al máximo, con el mayor cuidado, más aún si se trata de pacientes jóvenes donde tienen una cámara pulpar amplia. Entonces, nuestros desgastes deben ser de acuerdo a la corona que vamos a realizar. Mm, ¿Cómo les digo? Si necesito solo 1 milímetro, desgasto pues 1 milímetro. Si necesito 1,5 o 2 milímetros en una cara oclusal, por ejemplo, desgasto los 2 milímetros que requiero. No debo desgastar demasiado, ¿no es cierto? Pero siempre preservando la morfología de la pieza que estoy trabajando. Entonces, todo esto para preservar la vitalidad de mi pieza. Una pieza vital, muchachos, tiene marcada diferencia con una pieza desvitalizada. Una pieza vital está irrigada, está inervada, está sensible, está nutrida, tiene cierta humedad, tiene cierta flexibilidad los túbulos dentinarios, absorbe mejor las cargas masticatorias, etcétera, etcétera. Frente a una pieza desvitalizada, que esta ya no tiene el paquete nervioso, entonces ya no está bien nutrida, solo a nivel del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Es una pieza parcialmente necrosada, les digo. ¿Por qué parcialmente? Porque a través del ligamento periodontal ese diente aún está inmerso en el alveolo, sujeto entre el cemento y el tejido óseo, ¿no es cierto? A través del ligamento periodontal que hace como una almohadilla o un colchón. Pero interiormente, o sea, mi pieza dentaria aquí dentro, si ya no tengo paquete nervioso, y para ceder y hacer una endodoncia, retiro el techo de la cámara pulpar. Entonces, es así como una casa sin techo. Una casa sin techo es una casa que va a entrar la lluvia, el sol, la gotera, 10.000, ¿no es cierto? Algo así ocurre en el diente. Una pieza desvitalizada es una pieza sin paquete, sin nutrición, sin humedad, pierde el 9 a 11% de humedad. Entonces, es una pieza deshidratada, es una pieza frágil, sobre todo, chicos, porque retiramos el techo de la cámara pulpar, por ejemplo, en este molar. Entonces, es como un hueco, una cosa así. Por tanto, una pieza desvitalizada es más frágil, más friable y susceptible de fracturar, lo que no ocurre con una pieza totalmente vital. Esa es la marcada diferencia entre estas dos. Entonces, si estoy frente a una pieza vital, va a proteger mi restauración provisoria, la vitalidad de esta pieza,
Tanto, debe estar construida esta restauración provisoria de un material que evite la conducción térmica. Significa que el acrílico autopolimerizable del cual está constituida mi restauración provisoria evita el contacto, o sea, la reacción térmica frente a calores extremos o fríos extremos, digamos, un helado, un café o un té muy caliente. Va a evitar es un aislante térmico, en otras palabras, ¿sí? Entonces, la restauración provisoria, aparte de evitar la sensibilidad y proteger, también va a mantener los márgenes bien adaptados. Es decir, no por ser provisorio yo voy a ser como un casco, nada. Mi provisorio también tiene que apoyarse en mi muñón tallado, o sea que no hay acúmulo de restos de alimento ni placa bacteriana que más bien llegarían a ser un factor irritante para el tejido gingival. Por otro lado, la manera de protección en evitando la sensibilidad de mi pieza es justamente cuando yo paso barniz o paso y cemento con hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, chicos, a veces se hace hasta una doble lechada de hidróxido de calcio cuando está el paciente muy sensible. Es lo que va a hacer el hidróxido de calcio. Va a taponar los túbulos dentinarios abiertos, porque cuando uno talla, deja túbulos dentinarios abiertos, millones de millones en toda esa superficie coronaria, ¿no? Entonces, yo tapono y evito que exista movimiento de fluidos en el interior de los conductos, o sea, en el interior de los túbulos dentinarios, lo que impide la sensibilidad. De esa manera protejo. Por otro lado, sabemos bien que el hidróxido de calcio es un factor estimulante para aparte de taponar, estimula el tejido pulpar a formar dentina de reparación. ¿Recuerdan de operatoria? Seguro que han llevado esto con su docente, ¿no es cierto? De esa manera yo voy a proteger la pulpa en un diente vital. Entonces, apenas tallamos, debemos limpiar con un algodón embebido en hidróxido de calcio, es decir, una lechada de hidróxido de calcio puro con unas 2 gotitas de suero, para yo pasar un par de veces, ya que el hidróxido de calcio tiene acción bactericida, bacteriostático y es un obturador de los túbulos dentinarios, lo que va a impedir el movimiento de fluidos al interior de los túbulos. Como consecuencia, va a impedir la sensibilidad ante estímulos de cambios de temperatura, sea caliente o frío. Forma de proteger, aparte de la doble capa de hidróxido de calcio, es el uso de barniz, el barniz copal, que es como un aislante. Entonces, también se puede hacer una doble capa de barniz para justamente taponar túbulos y evitar sensibilidad, ¿sí? Bien, esa es una función, protección pulpar. Esto en piezas vitales, chicos. Una segunda función sería la estabilidad posicional. Esto sí se trata para piezas vitales o desvitalizadas. Lo que hace que los dientes cuando se tallan, muchachos, desgastamos en oclusal o incisal, dependiendo de la pieza, ¿no? Si se trata de una pieza anterior o posterior. Esos 2 milímetros o 1.5 milímetros que se desgasta, la verdad es que los dientes migran, tratan de encontrar a su antagonista. Y créanme, en una semana o más, en silencio los dientes migran. Ese espacio que hemos creado para que entre nuestra corona, digamos una víner en un premolar, yo voy a desgastar 1.5 en la cúspide funcional en una pieza 14, voy a hablar. El ejemplo, 1.5 en la palatina y 1 milímetro en la vestibular. Entonces, lo que va a hacer mi restauración provisoria es mantener a esa pieza, ese 1.5 y un milímetro, va a mantener ese espacio. Pero si no hago mi provisorio, mi pieza antagonista, o sea, de la 14, la 14 inferior, o la 1, 2, sería la 40 y tantos, la inferior, 1, 2, 3, 4, sí. Prácticamente va a migrar, va a o también puede extruirse la misma 14, tratando siempre de encontrarse y hacer contacto con su homólogo, con su diente opuesto. Entonces,
lo que mantiene la restauración provisoria es prácticamente logra una estabilidad posicional, evitando la migración de las piezas vecinas del antagonista o del diente tallado, ¿sí? Ya que cualquier movimiento que realicen, en milimicra se habla, chicos, porque nosotros no vamos a percibir, sino hasta que llegue nuestra coronita o la prueba de metal, y siempre va a quedar alto, lo que significa ajustar hasta llevar al plano cruzal. Y a veces el momento de ajustar se perfora. Entonces, para evitar todas estas consecuencias, debemos siempre realizar nuestras restauraciones provisorias como corresponde. Ahora, otra de las funciones, aparte de la estabilidad posicional, que se da tanto en piezas vitales como en desvitalizadas, es la función oclusal también en piezas vitales y desvitalizadas, ya que todas las piezas talladas para muñones de cualquier tipo de restauración, viner, jacket, metálica, cerámica, etcétera, tienen que cumplir la función de oclusión. ¿Por qué? El paciente no va a dejar de comer mientras esté en contacto con nosotros o el tiempo que va a demorar su corona definitiva. No deja de comer, tiene que seguir masticando. Prácticamente nuestras restauraciones provisorias permiten contactos oclusales uniformes. Tiene que obtenerse una oclusión fisiológica mismo en el corto periodo que demora o largo muchas veces el tiempo para que llegue la restauración provisoria, perdón, definitiva. La restauración provisoria tiene que cumplir también función oclusal, ya que los contactos oclusales deben ser uniformes con el provisorio. También, si se trata de un sector anterior, mantener una dimensión vertical, incluso servir de guía para movimientos de protrusivos y retrusivos. La función masticatoria debe ser eficiente. Mi paciente tiene que comer, ir a comer sus charques o sus parrilladas con sus provisorios. Entonces, por otro lado, eh, la salud periodontal y el confort de mi paciente va a permitir que mi encía esté sana y saludable. Si yo realizo una restauración provisoria correctamente, entonces debo mantener mi tejido gingival sano, con todas las características, ya que cuando yo retire mi restauración provisoria y llegue mi corona definitiva, la salud de mi tejido gingival debe permanecer intacta, con todas las características de una encía sana, color, puntillado de naranja, color rosa pálido, etcétera, etcétera. Entonces, el contorno, etcétera. Entonces, los provisorios, aparte de cumplir función estética, función masticatoria, mantener los tejidos blandos en su lugar, también evitan migración de los dientes vecinos. ¿Por qué, chicos? Si yo desgasto 1 milímetro para hacer una jacket, el ejemplo, en una pieza 11, si yo desgasto 1 milímetro en mesial y en distal para dar espacio a mi corona definitiva, y si yo no hago mi provisorio y demora mucho mi corona definitiva, mi pieza 21 y la 12 van a tratar de chocar con el diente, con el muñón que he tallado con la 11. Tienden a mesializarse las piezas. Ese milímetro que he creado el espacio al separar el punto de contacto, mi diente vecino va a tender a apoyarse en el diente en el muñón tallado. Entonces, para que no ocurra estas migraciones, la restauración provisoria evita todo tipo de migración, ¿ok? Entonces, en función cruzal, ya hemos dicho que la función oclusal, el paciente debe sentirse cómodo, evitando migraciones y alteraciones muchas veces en la ATM. ¿Qué significa esto, chicos? No por ser una coronita en borrador, o sea, una restauración provisoria, yo puedo ser alta. No puedo, porque podría modificar y causar alteraciones a nivel de la ATM. Y mi paciente va a venir con dolor en su ATM. No puedo hacer aquello. Mismo en la restauración provisoria, yo debo hacer un control de oclusión del plano oclusal con papel de articular para que mi paciente se vaya cómodo y no me llegue con problemas a nivel de ATM, porque el causante de aquella disfunción articular sería el operador
que se mente una restauración provisoria sumamente alta. Estoy apurada, y ustedes ni observan el plano cruzal y están causando una iatrogenia, causando molestias a nivel de la ATM, lo que debemos evitar. Bien, otra de las funciones de las restauraciones provisorias, tanto en piezas vitales como en desvitalizadas, es la siguiente. El material del cual va a estar elaborada nuestra restauración provisoria es un acrílico autopolimerizable, pero no por ser borrador o por ser provisorio no vamos a pulir, se debe pulir. Más bien, debemos de estar tan bien pulidos que prácticamente todos los contornos se debe mantener limpia para mantener saludable mi encía. Incluso cuando estoy frente a un paciente sumamente descuidado con la higiene, mi obligación es educarlo, ¿no es cierto? Lo educo a mi paciente. Entonces, ¿cómo les digo? Eh, si yo cemento los provisorios, de una sesión a otra, yo ya veo cómo se comportan las encías. Si la encía está saludable, es que el paciente ha aprendido, lo he sabido motivar y estimular para mantener saludable mi tejido gingival. Pero todo esto todavía estamos con los provisorios, cosa que si logro estimular, motivar y educar a mi paciente, aquel tejido gingival va a mantenerse sadio, sano, cosa que yo tome una impresión definitiva con la encía sana y cemente definitivamente mi corona o mis puentes con encías sanas y saludables. Y esto gracias a elaborar un provisorio bien pulido, ¿sí? Porque si yo no pulo, el acrílico autopolimerizable atrapa burbujas, hay vacíos, es irregular, no he pulido. Entonces, si mi paciente va y se come una remolacha, un café, un chocolate, va a pigmentarse. Si está irregular, mi encía se va a inflamar porque se va a acumular placa, etcétera, etcétera. Más bien, yo voy a ser el causante de introducir problemas gingivales a mi paciente por no pulir mi provisorio, muchachos, ¿sí? Se tiene que pulir. Entonces, y a lo que les decía, otra manera de saber estimular y motivar al paciente, a veces estamos frente a pacientes de la tercera edad. Y cuando los provisorios están pero correctamente confeccionados, realmente van a facilitar y orientar a mantener las prótesis limpias. El paciente va a conseguir, como les digo, lograr cepillarse, pero a veces estamos frente a pacientes de la tercera edad donde ya pierden la motricidad fina. Entonces, eh, o no he sabido motivar a mi paciente, estimularlo. Entonces, o a veces pacientes con problemas físicos, hay disminución en la motricidad. Por tanto, en estos pacientes, aparte de yo enseñarle y sé que tiene mi paciente cierta limitación, entonces yo puedo sugerirle buchadas con clorhexidina al 0,12% para corroborar y eliminar un 25% de la microbiota de la cavidad oral en cada paciente, ya que todos nosotros, muchachos, ustedes y yo, y cada uno, y nuestros pacientes y nuestros papás y hermanos, etcétera, tenemos un rico zoológico en la cavidad oral de millones de microorganismos. Entonces, hacer una buchada con clorhexidina, créanme, disminuye un 25% de toda esta microbiota. Entonces, si estoy frente a un paciente que no está cepillándose bien, sea porque ya es muy anciano, la motricidad fina está disminuida o porque tiene algún problema físico, una parálisis, una hemiplegia, etcétera, entonces yo puedo y, aconsejar a mi paciente que haga buchadas con clorhexidina, aparte de cepillarse, porque el paciente disminuido no va a cepillarse bien. Entonces, el que haga buchadas va a mejorar la higiene de mi paciente. Bien, otra de las funciones que cumple una restauración provisoria es el contorno. Me refiero a esto. Estoy con mi mouse mal. Al perfil de emergencia.
Chicos, el perfil de emergencia es el contacto de los tejidos duros, o sea, de mi diente, de mi corona, en contacto con tejidos blandos, con la encía marginal libre. Es como nace mi corona debajo de la encía marginal libre. Entonces, cuando uno logra una buena definición de margen, digamos, un acabado marginal en chamfer profundo, localizado subgingivalmente en una pieza 11 o 21 para una jacket, yo voy a lograr un perfil de emergencia, entre comillas, casi perfecto. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene sonrisa alta, o sea, descubre mucha encía, muestra durante la sonrisa, debo tener tal cuidado de localizar bien mi margen cervical para obtener un perfil de emergencia correcto. Pero para esto, chicos, yo he definido bien mi margen, he localizado bien en el surco gingival, en la mitad de mi surco gingival, digamos, centrado 0,5, 0,7 milímetros dentro del margen gingival. Entonces, a ese nivel también debo hacer mi restauración provisoria. ¿Para qué? Para mantener al tejido gingival en su lugar, ya que si no hiciera y mi margen está bien definido, he tomado una excelente impresión con hilo retractor, etcétera, etcétera, pero no he hecho mi provisorio, llega mi jacket y créanme, no va a haber un buen perfil de emergencia, va a haber isquemia, ya que la encía, muchachos, es un tejido noble, pero la encía ocupa espacios cuando él la encuentra. Si yo le dejo un chamfer profundo, bien definido en la 11, mi encía de una sesión a otra, así en cuestión de horas, se va a apoyar una belleza en mi chamfer profundo bien definido. Entonces, cuando llegue mi corona jacket definitiva, sea de cerámica pura, o sea, mismo de acrílico que todavía hacemos en nuestra facu, o de isocido, de cromocido, de violón, etcétera, entonces va a causar isquemia porque mi corona va a pellizcar la encía que se está apoyando en mi chamfer profundo. Como consecuencia, una restauración provisoria, se dan cuenta la importancia que tiene una coronita provisoria, mantener aquel tejido gingival en su lugar y que no migre, que no se apoye en el chamfer definido, porque no puedo cementar mi corona definitiva cuando mi corona cause isquemia, porque va a pellizcar la encía, porque no he hecho provisorio. En cambio, si yo hago el provisorio correctamente, entonces va a llegar mi corona definitiva con mi encía sana, saludable y en su lugar. Voy a cementar de manera definitiva, sea con un cemento resinoso dual o un ionómero de cementación, etcétera, dependiendo del caso. Entonces voy a cementar de manera definitiva y voy a lograr un perfil de emergencia correcto. O sea que mi paciente, cuando se trate de una sonrisa amplia o alta que descubra encía, prácticamente mi corona tiene que notarse tan natural y mi perfil de emergencia tan cerca de lo que es una pieza natural, que la sonrisa de mi paciente y la presencia de aquella jacket debe pasar desapercibida a los ojos de un buen operador. Si yo muchas veces observo, los dentistas, chicos, es una cosa que ya tenemos dentro de nosotros. Lo primero que uno hace es ver dientes, es ver sonrisa. Entonces, como nosotros tenemos esto, alguna vez, yo recuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, yo no tenía carro, andaba en micro. Entonces, en el micro resolvía todas las bocas. Allá necesitas ya que de aquí Viner parece que tiene atrición, dientes pequeños, múltiples caries. Resolvía en mi cabeza cosas así. Entonces, vemos sonrisas. Nos llama la atención una sonrisa simpática, bonita. Entonces, si pasa desapercibido y se trata de una jacket bien lograda con buen perfil de emergencia, entonces es una corona exitosa. ¿Por qué? Porque hay buen sellado, no va a haber infiltración, hay buen color, buena anatomía, se cumple la triada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del perfil, ¿qué es? Es propiciar una posición armónica del tejido gingival y del diente. Ese es el objetivo, ¿sí?
Ahora, otra de las funciones es la protección gingival, gingivo-periodontal. Las restauraciones provisorias preservan, desde luego, la salud gingival y periodontal, claro que sí, para lo que la adaptación a nivel cervical tiene que ser correcta. Es todo lo que les acabo de hablar, ya que va a mantener una restauración provisoria bien hecha, va a mantener la arquitectura normal del tejido gingival, así, esta cosa así que contornea en vestibular, y no tengo que hacerlo recto, ni tengo que irme más allá de la línea, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si yo logro hacer una restauración provisoria bien lograda, voy a evitar la proliferación sobre mi muñón, sobre el diente tallado, y evitando de esta manera la inflamación. Entonces, no por ser provisorio, chicos, hagan mal hecho o muy apurados. Hagan bien sus provisorios. Parte de que llegue a ser una carta de presentación de mí. Si por X razón mi paciente se va a otro lado, lo primero que van a, con mi provisorio bien hecho, van a decir los colegas o sus compañeros, uy, ¿quién te ha hecho este provisorio tan bien logrado? No por eso, no por ser provisorio o porque hay ese riesgo de que puedan perder paciente, no van a ser sus provisorios mal hechos. No, siempre expliquen a sus pacientes, ¿ya? Entonces, la calidad del tejido gingival depende del contorno correcto de la prótesis, ya que no existe prótesis sin salud gingival. El sobrecontorno facilita la acumulación de placa que da igual a la inflamación, sangrado y molestias. El juez quien da el veredicto final del éxito o fracaso de una prótesis es el tejido gingival. Entonces, debemos preservar la salud de nuestro tejido gingival para así lograr cementar de manera definitiva nuestra restauración y tener éxito. Si el tejido gingival está sano, saludable, en 2 años, en 5 años, en 10 años, se puede decir que se tiene éxito. Aparte de haber logrado una buena anatomía, buen color, buena textura, buena oclusión, etcétera, es el tejido gingival, ya que lo contrario, si yo cemento una jacket de cerámica pura, bien hechita, pero no hay buen sellado o estoy invadiendo espacio biológico, mi encía va a reaccionar y se va a enfermar. Y una encía enferma es, por ejemplo, una encía enrojecida, sangrante. Si el estímulo permanece ahí, supura, se profundiza el surco gingival formándose una bolsa gingival, entonces hay reabsorción de tejido óseo, hay movilidad dentaria y pérdida de esta, todo por no haber logrado un buen sellado a nivel del margen con mi provisorio o con mi corona definitiva. Si mi encía está enferma, por más excelente que fuera mi jacket de cerámica pura, no puedo hablar de éxito. Si mi paciente sonríe, linda, mientras no sonríe su corona, pero sonríe y descubre y no hay un buen perfil de emergencia, la encía está sangrante, más enrojecida o a veces ennegrecida a nivel cervical, no puedo hablar de éxito. Bien, otra de las funciones es que nuestra restauración debe tener cierta resistencia, ya que va a estar sometida a fuerzas de masticación. Por tanto, no puede llegar a fracturarse o a desmenuzarse mi restauración provisoria, porque si eso ocurre, chicos, o a veces se perfora o se fractura o está muy delgadito en una parte, ¿eso qué significa? Chicos, la restauración provisoria, otra de las funciones es que nos permite antever lo que va a ser una prótesis definitiva. Si yo hago mi provisorio y está muy delgadito a nivel de la cara oclusal, ¿qué significa eso? Está casi transparente. Lo mismo va a ser mi corona definitiva. ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo mi provisorio? Que debo desgastar un poco más en oclusal para que mi corona no salga tan transparente o no se me fracture, ¿no es cierto? Entonces, la restauración provisoria también tiene que tener cierto, ¿cómo les digo?, espesor o grosor, cosa que resista las fuerzas a las que va a ser sometida.
sin fracturarse, ni perforarse, ni astillarse. Entonces, también los provisorios nos permiten antever lo que va a ser una restauración definitiva. Si yo pienso que mi provisorio está muy delgado en vestibular, así va a ser mi corona definitiva en vestibular, muy delgado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que debo desgastar un poquito más en la cara vestibular, donde está delgado. Si yo no he tomado todavía una impresión definitiva, entonces yo mejoro mi tallado. Y normalmente, muchachos, cuando se hace restauraciones amplias, siempre se trabaja con provisorios, incluso en restauraciones unitarias. Nosotros, la fija 1 eh, implica solo las coronitas, solo restauraciones unitarias. La fija 2 ya son rehabilitaciones mayores, ya son restauraciones múltiples. En la 1, en la 2 o en la 3, en las diferentes fijas, se tiene que hacer restauración provisoria, porque viendo cómo va a ser mi provisorio, yo voy a mejorar mi tallado para lograr y obtener una prótesis definitiva mejor en grosor, en forma, etcétera, etcétera. Ahora, bien sabemos cuando se trata sobre todo del sector anterior, las restauraciones provisorias cumplen función estética, ya que devuelven la forma, nos dan referencia de la línea media, las asimetrías o simetrías gingivales, etc. Entonces, todo eso, estas restauraciones provisorias nos permite ver. No, estoy desviándome muy a la izquierda, a la derecha. A veces, muchachos, llegan pacientes con diastemas, a veces diastemas marcados, por inserciones de frenillo un poco bajas. Entonces, si mi paciente toda su vida ha tenido un diastema y yo le sugiero cerrar un poquito aquel diastema, dependiendo del caso, difícilmente se cierra todo completamente. Cuando el diastema no es muy marcado, podría yo hacer un juego incluso con puras resinas o con 2 coronas, yo cierro ese diastema. Pero si es muy marcado y la inserción del frenillo es muy, muy bajo, no puedo cerrar completamente, si no voy a asfixiar aquel frenillo, ¿no es cierto? Entonces, los provisorios nos permiten, les digo, ver cómo va a ser el definitivo. Yo hago un borrador de, si digamos, quiero cerrar frenillos, digo, diastema entre la 11 y la 21, yo hago 2 provisorios y más o menos tengo idea del ancho de mis coronas, para que mi mecánico, yo le explique y le diga, vamos a cerrar frenillos o digo diastemas, no completamente porque es mucho espacio, mis centrales van a ser muy anchos y mi sonrisa se va a tornar antiestética. Entonces, mi paciente, digo, mi mecánico, viendo los provisorios, va a basarse y me va a mandar una prueba de encerado, un mock-up. Entonces, ya con la prueba de encerado, yo puedo modificar, mejorar, mostrarle a mi paciente si está o no de acuerdo. Muchas veces están muy contentos los pacientes, entonces yo digo al mecánico, me haces las definitivas, con este ancho, cerrando esas milimicras por mesial de ambas piezas, ¿sí? Bien. Ahora, existen diferentes técnicas para confeccionar las restauraciones provisorias. ¿Me están escuchando, chicos, o yo estoy hablando solita? Ahorita. Ya, estén atentos, ya vamos a concluir. Existen diferentes técnicas para la confección. Tenemos las coronas prefabricadas, tenemos la técnica directa e indirecta. La directa es cuando hacemos en boca del paciente. Y en la técnica directa tenemos la técnica del cubo, la técnica de la toma de impresión con silicona o alginato, es pero en boca del paciente. En cambio, la indirecta es la obtención de las restauraciones provisorias, pero en modelo, o sea, en laboratorio. Normalmente la técnica indirecta en laboratorio se realizan cuando se trata de piezas vitales, chicos. Lo ideal es hacer con técnica indirecta, ya que durante el acrilizado, nuestro acrílico autopolimerizable, la reacción del monómero con el polímero libera bastante, hace una reacción exotérmica, pero fuerte, fuerte. No sé si alguna vez ustedes han tocado mientras tallaban su provisorio.
es fuerte. Y si estoy frente a una pieza vital y sensible, yo no puedo, ¿cómo les digo?, insultar una vez más aquella pulpa que está así tratando de sobrevivir. No puedo afectar con, o sea, elaborando mi restauración provisoria con técnica directa. En ese caso, indirecta. Piezas vitales, técnica indirecta. Es mejor, chicos. Pero piezas desvitalizadas es con técnica directa. Puedo hacer en boca de mi paciente. Ahora, tenemos coronas prefabricadas de diferentes materiales, como estos casquillos de aluminio que están viendo, que normalmente se usa en pacientes de odontopedia se consideran coronas provisorias o temporales porque se quedan solo hasta que erupcione su coronita definitiva del paciente niño, ¿no es cierto? Las coronitas metálicas, las coronas de celuloide, que son las transparentes que usamos, y las de policarbonato, que son estas de acá arriba, que ya vienen del color del diente. Lo único que uno tiene que hacer es llevar la impresión, o sea, el modelo del muñón tallado a la casa dental y decir, elíjame una corona, la pieza 11, digamos, o la 21, pero más o menos de este tamaño. Le he traído mi modelo y les va a dar lo más próximo posible al tamaño de la pieza que quieren reemplazar. Estas son las coronitas de aluminio, que ya vienen con anatomía. Acá yo no voy a desgastar con piedras de acrílico, sino con tijeras o alicates voy a cortar tratando de adaptar lo más y mejor que puedo a la piecita tallada. Normalmente son pacientes niños. Estas son las coronas de celuloide, celulosa, que prácticamente con tijeras yo corto y recorto por mesial y distal, dando más o menos el tamaño y que no sea muy largo, ¿no? Lo más próximo posible. Y lo único que uno hace es aislar el diente y colocar aquí el acrílico autopolimerizable. Todos ustedes ya han hecho, ya saben, es nada más recordarles, por lo menos mis estudiantes con frecuencia han hecho estas técnicas. Eh, hacer como un pequeño rebasado y llevar a la boca del paciente, esperar un poquito que polimerice. Ya les digo, las técnicas directas en boca del paciente están mejor en piezas desvitalizadas. Así no tengo ningún cuidado, no estoy atingiendo la pulpa. Sencillamente debo aislar mi muñón y cargo mi acrílico auto polimerizable y llevo en posición, retiro excedentes, hago una prueba, retiro, mi paciente ocluye y finalmente retiro y solo recorto para que tenga contornos bien uniformes y no sean contornos a nivel cervical irregulares que atrapen placa bacteriana o restos de alimentos que serían causa o motivo para que se enferme mi encía. Y estas son las de policarbonato. Estas sí recorto con acrílico, con piedras de acrílico rosada. Igual, agarro la corona más próxima al diente que voy a trabajar, voy a recortar a nivel cervical y voy a hacer un pequeño rebasado. Aquí apenas coloco. Y finalmente retiro excedentes y cemento. Pero siempre, siempre debo aislar mi muñón, ¿sí? Además de mis piezas vecinas y mi tejido gingival también, para no lastimar, porque a veces los pacientes dicen, está quemando, está caliente, entonces debo evitar molestias, ¿sí? Bien, esas, todas las anteriores, las metálicas, las de policarbonato, las de celuloide, esas son prefabricadas, pero también nosotros hacemos las coronitas provisorias hechas a medida. Hechas a medida, ya les digo, entre las hechas a medida con la técnica directa o indirecta. La directa en boca del paciente, por ejemplo, la técnica del cubo, la técnica de la cáscara de huevo, etc. Y la indirecta en modelo. Entonces, una directa también, chicos, es tomando una impresión preliminar. Llega el paciente, yo tomo mi impresión y lo guardo en un medio ambiente húmedo al 100% con un algodón embebido ligeramente, o sea, húmedo. Voy, tallo en la boca de mi paciente y no consigo tomar impresión definitiva en esa sesión, pero ya mi impresión preliminar está conmigo. Entonces yo preparo acrílico, llevo a los pilares, este es un provisorio de un puentecito, ¿no? Llevo a los pilares y llevo a la boca del paciente.
hago todos los recortes a nivel de márgenes y prácticamente observo oclusión, observo sellado marginal y pulo. Finalmente, cemento, mi restauración provisoria. Cuando está hecho fuera de la boca del paciente, o sea, en modelo, todo en laboratorio, es la técnica indirecta. Estas de verdad son mejores porque tienen más facilidad de exactitud y sobre todo porque protegen el tejido pulpar, ya que esta liberación exotérmica que provoca la reacción del monómero con el polímero del acrílico autopolimerizable se hace en modelo, en laboratorio, fuera de la boca del paciente. Entonces, una vez más, repito que las restauraciones provisorias con técnica indirecta son para piezas vitales. Y para las desvitalizadas, la técnica directa, o sea, en boca del paciente, que son varias. Usar la técnica de la celulosa, policarbonato, los prefabricados en boca del paciente, o también con la técnica del cubo que sabemos hacer, y también la técnica de la toma de impresión con silicona preliminar, que me sirve y es obtener provisorios en boca de mi paciente, pero mejor si son en piezas desvitalizadas. Bien, entonces, una vez obtenido mi restauración provisoria, sea con la técnica directa o indirecta, prácticamente debo cementar una vez bien pulida, recortado márgenes, etcétera. Yo debo cementar. Y los cementos que se utilizan son a base de hidróxido de calcio. El Provital, hay un montón. El Tempibond, chicos, es un cemento exclusivamente provisorio que no tiene eugenol. Y la verdad, se tendría que utilizar estos cementos a base de hidróxido de calcio, pero sin eugenol, ya que el dical que usamos para base de nuestras cavidades en operatoria tiene eugenol. ¿Qué significa? El eugenol es un aceite de clavo de olor, ¿no es cierto? Es un extracto. Entonces, si tiene este aceite y yo tapono los tubos dentinarios con este eugenol y yo voy a cementar con un cemento dual, por ejemplo, voy a impedir que se adhiera fácilmente mi cemento resinoso dual en mi muñón por este eugenol, que es un aceite. Entonces, el Tempibond es un cemento provisorio exclusivamente a base de hidróxido de calcio sin eugenol. Esa es la diferencia, ¿sí? Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, ¿se han dormido? Doctorita, una pregunta. Dime. En los cuidados de las piezas vitales, ¿esta parte será Sí. que podría repetir, doctorita? ¿Qué es lo que no has No, entendido? ¿Qué en parte no la, has entendido? en los cuidados que dice que la pieza tendría que deberíamos tener una fresa nueva, luego dijo que teníamos que también tener que evitar tal vez sobrepasar lo que es el límite hacia la pulpa. Ya, Eso serían, ya. En una pieza vital, ya sé mejor direccionada tu pregunta. Delgado era la que me preguntó. Creo que sí, ¿no? sí, Eh, Miren, una pieza vital con todo el paquete vasculonervioso es una pieza que nutre, que irriga, hemos dicho, que da sensibilidad al diente, ¿no es cierto? Entonces, si estamos nosotros frente a un muñón vital, de una pieza vital, para, ¿cómo les digo? Para disminuir y evitar atingir la cámara pulpar, un cuerno pulpar, por ejemplo, debemos tallar siempre por planos de mitad a cervical o más paralelo y de mitad a incisal u oclusal a 45 grados. De esa forma, preservamos la morfología del diente tallado, aseguramos la fricción o la retención y además preservamos la vitalidad de nuestra pieza. Porque si yo tallo sin anatomía ni un tajo así mi diente, digamos mi canino como una punta de lápiz, he atingido cuerno pulpar, he causado necrosis y además si mi paciente me dice, me está doliendo, entra aire y me duele, estamos cerca de la cámara, chicos. A veces hasta veo transparencia
Doctora, y se les ha ido la mano. Eso hay que dejar bajo observación. Ahí sí se necesita la doble lechada de hidróxido de calcio y la cementación con provisorio y dejarle bajo observación. Si mi paciente es joven, tiene, ¿cómo les digo? Tiene mucha energía, es un paciente joven con mucha vitalidad, esa pulpa puede reaccionar en positivo y no se va a necrosar, porque yo he hecho todos los cuidados. He agarrado una lechada de hidróxido de calcio y he taponado los túbulos. Al cabo de 2 semanas hago una prueba y después recién yo puedo cementar definitivamente si estoy segura de que mi paciente no ha tenido más sensibilidad. Pero si mi paciente viene y me dice, me sigue doliendo, a pesar de haberle puesto el provisorio, me duele, me duele. Ya está. A veces vienen ya con su encía inflamada. Eso es endodoncia y eso es causar una iatrogenia. Entonces, para preservar la vitalidad de una pieza, debemos tallar preservando y cuidando la morfología, tallar por planos, desgastar la cantidad necesaria de acuerdo a la corona que estamos trabajando. En aquel canino, digamos, es una Wiener, 1.5 en vestibular y 1 milímetro o 0,05 en palatino, 0,5 en palatino. Entonces, chicos, debo desgastar lo menos posible, pero siempre trabajando por planos. Así cuido aquella cámara pulpar trabajando con buena refrigeración, con un spray de aire y agua y con mi fresa nueva, cosa que yo no haga presión y no esté produciendo calor, temperatura extrema que puede llegar a necrosar aquel diente. Entonces, son formas de cuidar y preservar la vitalidad de aquella pieza, ¿sí? No sé si le he respondido delgado. Sí, doctora, muchas gracias. Ujú. Otra cosa, solo para agregar a la respuesta que he hecho a Delgado. Para yo asegurar que mi paciente no sienta sensibilidad, y si se me ha ido un poco el tallado, entonces yo voy a pulir y voy a hacer mi doble lechada de hidróxido de calcio o tal vez mi barniz copal para taponar los túbulos dentinarios y cementar mi provisorio bien hecho con buen recorte, anatomía, oclusión, etcétera, y cementar con cementos a base de hidróxido de calcio. Lo que va a hacer este hidróxido de calcio es taponar los túbulos evitando el movimiento de fluidos en el interior de ellos y de esa forma evito la sensibilidad en mi paciente. Al mismo tiempo, este hidróxido de calcio va a estimular aquel paquete vasculonervioso a formar dentina de reparación, ¿sí? Entonces, es como una barrera que va a obstruir, digamos, mis túbulos, lo que impide el movimiento de fluidos, impide la sensibilidad y además estimula a que genere dentina de reparación o secundaria, ¿sí? Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? O yo les pregunto. ¿Está claro, chicos? Se están durmiendo. Todos calladitos. Yo voy a empezar a preguntar. A ver, la FF, que me diga, ¿qué técnicas conoce para obtener restauraciones provisorias? La técnica indirecta, doctorita. Fuerte. Técnica indirecta, doctorita. ¿En qué consiste la técnica indirecta? ¿Por qué se llama técnica indirecta? Un ejemplo sería la técnica de cubo, porque... No, no, perdón, me equivoqué, doctorita. Indirecta. La... Sí, sí, indirecta. La técnica de cubo sería directa, doctorita, perdón. Ujú. Creo que La técnica estamos hablando de indirecta la sería técnica las indirecta. impresiones. Ujú, de Ya, las impresiones, doctorita, porque las realizamos en un modelo. ya, perfecto. ¿Y en qué casos uso la técnica indirecta? Eh, un ejemplo sería bueno, una pieza anterior, para una pieza, para una corona jacket, ya, por Ya, decir ese algo. es el ejemplo, pero Eh, ¿en qué casos está más indicado hacer técnica indirecta? Esa es mi pregunta, FF. allá, en piezas vitales, doctorita. Perfecto, eso quería escuchar, eso quería escuchar. A ver, Mamani Kikaño.
Dime, ¿qué tipos de coronas prefabricadas conoces? Richard. Mamá, Niquicaño, Richard. Le voy a poner triple falta al moreno. ¿Ve? No están. Encienden sus cámaras, todo y lo dejan. Como ya he llamado lista, creen que mamá, Niquicaño, le voy a poner triple falta. Richard. ¿Quién puede decirme esta última pregunta que he hecho? ¿Qué tipo de Doctora, restauraciones son provisorias las prefabricadas conoce? coronas Policarbonato, doctora, metálicas, celuloide. las celuloides y los casquillos de aluminio. Ya, bien. ¿Y las restauraciones provisorias son técnicas directas o indirectas? Pregunto. Doctorita, disculpe, mi señal está un poquito mal. ¿Podría repetir la pregunta? Nada, Quicaño, estabas almorzando. No, doctorita, le comento Señal te que... voy a dar. Ya te he puesto triple falta. Mamá, ni Quicaño, Richard. No, doctorita, estaba buscando la señal de verdad. Le estaba respondiendo y se fue la señal. Yo no te he escuchado, no me has respondido. Chicos, chicos, chicos. A ver. Gioja Malen. ¿No puedes usar un cemento ionómero de vidrio para una restauración provisoria? No, doctora. ¿Qué cemento usas? Se puede usar el Dical y hay uno igual que dijo que es el Tempibond. Tempibond, ¿Cuál es la que es diferencia? ¿Cómo es un cemento provisorio y un cemento definitivo? el provisorio, el Dical tiene eufenol, doctora, y el Tempibond tiene hidróxido de No calcio. tiene. No tiene, Eugenio. No, no Sí, tiene. no tiene. No Exacto, tiene. no tiene. Pero ambos son a base de hidróxido de calcio. Y los cementos provisorios son a base de hidróxido de calcio, que tienen todas esas funciones que hemos dicho, son bactericidas, bacteriostáticos, estimulan la pulpa para que formen dentina de reparación secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Taponan túbulos, evitan sensibilidad, evitan fluidos en el interior de los túbulos dentinarios, etcétera. ¿Sí? Bien. A ver, ¿quién? Nava. Nava, Elizabeth. Dime una función de una restauración provisoria, cualquiera fuera, rapidito. Nava, otra que ya no está. Les voy a empezar a poner triple falta y les voy a cobrar eso. Yo respondo, doctorita. A ver, Una función Picaño. de los provisorios sería proteger el muñón ya tallado. También sería proteger lo que es la encía y proteger de las fracturas a los diferentes muñones tallados para cualquier corona. Bien. ¿En qué casos evita fractura? O sea, protege de la fractura. ¿En qué casos? ¿En piezas vitales o Eh, desvitalizadas? Empieza, en todo caso se podría decir que es en ambos, pero mayor causa de fracturas en piezas desvitalizadas. Ya, normalmente es en desvitalizadas, porque una pieza vital difícilmente va a llegar a fracturarse, Quicaño. ¿Por qué? Alguien puede decirme delgado, a ver, dígame, ¿por qué? Una pieza vital es menos susceptible a fractura, a diferencia de una pieza desvitalizada, que sí es susceptible a fracturar. ¿Por qué? Es por el tratamiento de conducto, doctora, sería uno. Ya. ¿Pero qué hace el tratamiento de conducto? Cuando el diente está vitabilizada, tiende a tener más resistencia a las fuerzas mecánicas, a diferencia que Ya. cuando no hay eso, la dentina misma ya pierde lo que es la flexibilidad. Es A una lo que- pieza deshidratada, ¿no es cierto? Sí, Ya. doctora.
y con la pérdida del techo de la cámara pulpar, entonces está más frágil, friable y susceptible de fractura. Ya. Otra función, Moya, otra función de un provisorio. ¿Puedo responder? No, ya, otra persona. ¿No es la estética, doctora? Sánchez Noemí. Sánchez Noemí. Doctora Moya, ¿puedo responder? Ya, bueno, pero no duermas. No estaba A ver, habla durmiendo. Moya. Ya. Una podría ser la estabilidad posicional, que al hacer la preparación del muñón, al hacer la preparación del muñón, se va a disminuir puede ser 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces, en la estabilidad posicional se va a evitar que el diente se extruya o se desplace a otro lado, y así al momento de cementar la corona no tengamos algún tipo de interferencia. Perfecto. Torres, Katiuska, dígame otra función que cumplen los provisorios. Torres, una. Torres, 2. Otra que tiene triple falta. Les voy a cobrar. Torres no está. Hablando, doctorita. Hable. Están durmiendo. ¿Qué otra función? Rápido. Doctorita, ¿me escucha? Otra función de la restauración provisoria. ¿Ha estado o no en clases todos? No me hagan renegar. Doctorita, no le escuché su pregunta. ¿Cómo que no me escuchas? Estoy gritando. Otra función de provisorio. Doctorita. Torres. ¿Listo? ¿Han visto? Así disimulan. Torres, triple falto. ¿Quién puede decirme otra función? Doctora, puede ser también lo que es la También migración protege dental. los tejidos duros y blandos, doctorita. Doctorita, Bien, está bien. función estética. Doctorita, Ya, todos están durmiendo, ya leído. Evita las Y en dientes migraciones. vitales, función doctora, estética. también sería lo que es la sensibilidad, No sé doctora. si me escucha. Perfecto. Está bien. Igual, doctor. Bien, Es chicos, que lo escucho voy a entrecortado y darles, no sé si me escúchenme, escucha. O sea, leí qué sus funciones notas tiene del segundo la parcial. provisoria, y sería una de función estética. Ya, listo, ya todos. Voy a darles sus notas del segundo parcial, chicos. Ya ves, 11:30 también. ¿Están de acuerdo? Voy a dictarles así, por orden.